Compañeros, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube y hoy vamos a comenzar con una nueva temática. La semana 3 habíamos trabajado lo que era el análisis de tablas y habíamos visto ejemplos particulares de cómo analizar tablas. ¿Listo? Entonces la idea es que continuemos con nuestro proceso. Ustedes tenían un taller, pero ese taller no lo vamos a corregir hasta que hagamos el análisis gráfico. Entonces para poder analizar las gráficas tenemos que saber analizar las tablas y viceversa. Entonces vamos a comenzar con nuestro segundo aspecto. Elementos importantes a recordar. Recordemos que teníamos la tabla que nos recogía la información de los eventos de manera descriptiva, donde tenemos un cuerpo que cambia de posición, pasa de una posición inicial a una posición final, y esa información la recolectábamos acá. Es una información que nos dice qué medimos, en qué unidades la medimos, cuál fue el parámetro y cuáles fueron los valores asociados a las cantidades físicas asociadas a esa magnitud. Y cuál es la relación con la otra magnitud. Recordemos que la relación entre posición y tiempo se conoce como velocidad, la cual, para nuestro caso, en esta situación la podemos determinar bajo factores de ¿qué? De distancia total, tiempo total, intervalos de tiempo, intervalos de distancia o conociendo sus condiciones finales e iniciales. ¿Listo? Habíamos dicho además que si un cuerpo recorría distancias iguales en tiempos iguales, implicaba que tenía una velocidad constante, o sea que siempre recorre la misma distancia, siempre tiene el mismo cambio de posición en los mismos intervalos de tiempo. ¿Listo? Entonces pilas con eso. Eso se le llama movimiento uniforme, pero que solo podíamos decir que era rectilíneo si estamos conscientes u observamos la trayectoria, si la trayectoria es recta. De resto, las tablas no nos lo permiten. Habían unas tablas bastante interesantes ahí que lo que vamos a hacer es a retomarlas luego. Por eso la retroalimentación la vamos a hacer cuando terminemos de ver el análisis que sigue, que es el análisis gráfico. Entonces, les voy a pedir el favor que escriban como título en su cuaderno análisis gráfico o graphic analysis. ¿Listo? Comencemos entonces. ¿Qué ocurre con las tablas de datos? Yo les había dicho a ustedes que las tablas de datos son la organización de valores que tienen dos magnitudes, ¿sí?, que están relacionadas, o en matemáticas serían magnitudes que están, no magnitudes sino variables que están relacionadas las unas con las otras. Aquí hay una dependencia, hay una relación. Para nuestro caso, pues esa relación está por la posición y el tiempo. A esa relación nosotros la llamamos la velocidad. ¿Listo? ¿Qué pasa con esta columna? Esta columna nos dice cuáles son los valores o las cantidades físicas asociadas a ese parámetro, ¿sí?, o a esa magnitud medida bajo esta unidad de medida. Lo mismo esta asociación, mientras que las filas nos dicen cómo están correlacionadas. Y esto es importante, mis queridos compañeros, porque como les había dicho en la clase anterior, esto es una función y las funciones tienen dos cosas importantes, una parte algebraica y una parte geométrica. ¿Qué pasa con la parte algebraica? La parte algebraica es lo que nosotros llamamos las ecuaciones. Una ecuación de una función es la que determina la relación que tiene una variable con otra variable. Para nuestro caso sería una magnitud con otra magnitud. ¿Listos? Pero la parte gráfica es la condición geométrica que me permite tomar información y que me permite describir de manera matemática gráfica el comportamiento o la relación de las dos variables. Esto es súper importante porque nos permite facilitar condiciones. Entonces, ¿cómo tendríamos esta situación? Lo primero que tenemos que decir es que las funciones se pueden presentar bajo esta condición de tablas relacionadas valores uno a uno o a partir de elementos geométricos como una cosa que ustedes conocen como el plano, ¿sí? No es un plano cartesiano porque el plano cartesiano es para condiciones espaciales. En algunas ocasiones se sirve como función, pero en otras no. Para nuestro caso vamos a tener un plano, ¿sí?, construido por dos ejes, un eje vertical y un eje horizontal. ¿Listos? Pilas con esto. Generalmente en las funciones, y eso lo vamos a utilizar aquí, vamos a mirar cuál es la correlación, o sea, qué variable depende de cuál. O sea, que vamos a tener una variable que es dependiente y una variable que es independiente. Gráficamente, o mejor, cuantitativamente, nosotros vamos a tener en las tablas una variable que depende de otra variable, ¿sí? Entonces, generalmente se utiliza la primera columna, siempre será dependiente de la segunda columna. Eso quiere decir que esta posición depende de este tiempo, esta posición depende de este tiempo, esta posición depende de este tiempo. ¿Por qué no viceversa? En física particularmente
Es muy complicado ser independiente del tiempo. El tiempo hace lo que se le da la gana. Por eso se conoce como una variable no dependiente o independiente. Mientras que las posiciones son mucho más controlables y las podemos asociar más fácilmente al tiempo, que es el que avanza como se le da la gana. Entonces, a estas variables las llamamos dependientes y hasta las llamamos independientes. Pues resulta que esta información la podemos escribir o transmitir geométricamente a partir de estos ejes. Este eje, que es el vertical, y este eje, que es el horizontal, nos van a brindar información particular y puntual. Este eje sobre las condiciones dependientes, ¿sí? Condiciones dependientes. Por eso es que ustedes generalmente tienen ecuación en el plano aquí a y y aquí a x, porque generalmente las funciones, por convención o porque los libros lo trabajan así, porque se les acaban las letras, y siempre será igual a una ecuación, dentro de una ecuación, a una expresión algebraica. ¿Listo? ¿Dónde está x? Entonces lo que uno dice es, le doy valores a x para hallar y. Y aquí ubicamos los valores de y. ¿Listo? Pero que estamos diciendo que dependiendo del valor que tome x, tendrá el valor y. Entonces, y la graficamos aquí porque se conoce como dependiente. Y esta se conoce como el eje de la variable independiente. O sea, la que hace la que se le da la gana. En matemáticas generalmente es y x. Pero en física tienen que tener cuidado, porque aquí x ya no es independiente. Ahora x, que nos representa la posición, no es independiente, sino que depende ¿de quién? Del tiempo. Razón por la cual de aquí en adelante vamos a tener que las variables dependientes físicamente van a ir aquí y las independientes aquí, pero el tiempo, por lo regular, es el independiente. ¿Listo? Entonces siempre vamos a encontrar eso. ¿Qué significa? Estamos diciendo que todo lo que recaiga sobre este eje, todo lo que recaiga sobre ese eje, me va a hablar de las condiciones del tiempo. Todo lo que recaiga sobre este eje me va a hablar de las condiciones de la posición. O sea que si usted quiere saber algo de la posición, ¿a dónde tiene que ver? A este eje. Si usted quiere saber algo de tiempo, ¿a quién tiene que leer? A este eje. Ah, bueno, pero es que las gráficas generalmente se hacen acá. Sí. Si usted tiene una gráfica acá, pues lo que usted hace es proyectar sobre el eje y ahí le tiene que dar información. Porque recuerde que este eje me representa una recta numérica que me da valores. Lo que yo determino es que el tiempo fue medido bajo ciertos valores en la unidad de segundo. Por eso es importante que usted siempre ponga en qué midió. En caso de que no ponga en qué midió, o sea, no ponga metros, no ponga tiempo, significa que a usted no le interesan los valores. A usted solo le interesa el análisis que puede hacer de la forma de la gráfica, porque acuérdense que aquí pueden salir muchas formas. ¿Listo? Entonces, no se les olvide. Esta información organizada en tabulación o en tablas, la vamos a transcribir, ¿sí?, de forma geométrica. ¿Listo? Ya lo hicimos de manera algebraica, cuando hacíamos las reglas, o sea, las ecuaciones. La velocidad es igual a la distancia recorrida sobre el tiempo utilizado. ¿Listo? Esa era la condición. ¿Qué información se recolectaba de esa relación? A partir de esa ley, esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger esa regla, que es velocidad igual a distancia sobre tiempo, que nos brinda esta información numérica, la vamos a ubicar acá, para poder jugar geométricamente con eso, porque en ocasiones geométricamente es mucho más fácil de entender. ¿Listo? Entonces, no se les olvide. Vamos a tener eje de la variable dependiente, eje de la variable independiente. Para nuestro caso, tiempo será independiente. Para nuestro caso, posición será dependiente. ¿Qué estamos diciendo? Que la posición depende del tiempo. ¿Listos? Si especificamos la unidad de medida, es porque vamos a tomar valores. Si no especificamos unidades de medida, es porque solo nos interesa la forma. Entonces empecemos a ubicar los tiempos, las relaciones. Entonces, lo que uno hace es que coge su tabla, ¿sí?, empieza a darle valores a una escala regular y empieza a mirar. Entonces teníamos, para el tiempo 0 en la posición 0. Perdón, en el tiempo 2 tenemos la posición 0. En el tiempo 0,1 tenemos la posición 22. En el tiempo 0,2 tenemos la posición 42. En el tiempo 0,3, 62. Y en el tiempo 0,4, 82. Vuelvo y les digo, si usted quiere saber qué pasa con el tiempo, usted coge los puntos y los ubica y los proyecta. Entonces aquí va a tener toda la información numérica ¿de quién? De la variable tiempo. Si quiere conocer la posición, pues proyecta sobre el eje dependiente y ahí va a tener números. Esos números le van a dar información cuantitativa de la variable que estamos trabajando. ¿Listo? En nuestro caso, solo trabajamos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos.
quiere decir que gráficamente solo podemos ubicar 5 puntos. Pero si nosotros en vez de haber medido cada 0,1 segundo hubiéramos medido muchísimos más valores intermedios entre estos, hubiéramos tenido muchos más puntos para asociar. Entonces, para este tiempo esta posición, 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 y hubiéramos sido mucho más rigurosos, nuestros puntos estarían tan cercanos que se convertirían en una línea. ¿Sí? Para nuestro caso, fíjense, se convierte en una línea, eso no implica que sea una línea recta. Para nuestro caso, se convierte en una línea recta. Entonces, mis queridos compañeros, aquí empieza lo interesante. ¿Por qué? Porque gráficamente, o sea, geométricamente, esto es una línea, es una condición geométrica, vamos a tener información de las relaciones que describimos de Quicksilver. Este eje nos va a brindar información de su posición, este eje nos va a brindar información de su tiempo, y lo que pase gráficamente nos va a hablar de su relación. ¿Y quién es la relación entre la posición y el tiempo? Pues la velocidad. ¿Qué significa? Que si usted quiere conocer cualquier condición de la velocidad, tiene que observar la gráfica que se formó de relacionar esta variable o esa magnitud con esta magnitud. ¿Listo? Entonces, aquí, siempre que yo les diga gráficamente analice el tiempo, ¿usted para dónde se va a ir? Para acá. Cuando yo les diga posición, usted se va a ir para acá. Pero cuando yo les diga analice la velocidad, ¿a dónde se tiene que ir? A la gráfica o a los puntos que se construyeron. ¿De dónde se construyeron estos puntos? De esta tabulación. ¿De dónde salieron estos puntos? Ah, salieron de una condición relacionada llamada distancia sobre tiempo. Entonces, cuando usted ya tiene eso, ya empieza a tener gráficas. Y bueno, listo, ya sé que siempre si yo quiero proyectar el tiempo, proyecto el tiempo y encuentro la condición de tiempo. Proyecto sobre posición y encuentro la condición de posición. Pero resulta que si yo quiero hablar de la velocidad, tengo que fijarme en su condición geométrica, que es una gráfica. Y hay muchos tipos de gráficas. Para nosotros, en este caso fue una línea recta oblicua. ¿Listo? Y eso en funciones, o sea, si usted tiene una función donde gráficamente obtiene una línea recta oblicua, ¿sí? Que nace en la izquierda inferior y termina en la derecha superior, eso implica cosas, matemáticamente y físicamente también. Por ejemplo, ¿qué podemos decir físicamente? Que el tiempo fue aumentando. Y mientras el tiempo iba aumentando, ¿qué le pasaba a su posición? También iba aumentando. Entonces ya empezamos a decir, yo no necesitaría números acá y no necesitaría números acá. Yo con el solo hecho de leer esto, recuerden que una gráfica siempre se lee de izquierda a derecha, ¿sí? Y se dice, si comienza en la parte izquierda inferior y termina en la parte derecha, o sea, usted lo empieza a leer hacia la derecha, desde la izquierda hacia la derecha, y va hacia arriba, significa que es una condición que es creciente. ¿Qué significa que es creciente? Que mientras una variable aumenta, la otra también aumenta. Pero si por el contrario, va de izquierda superior a derecha inferior, significa que está decreciendo. ¿Por qué? Porque mientras una está aumentando, la otra está disminuyendo. Eso tiene unas implicaciones. Matemáticamente, en una función, eso tiene características propias. Pero esas características propias matemáticamente son muy generales. En física tenemos que tener interpretación frente a esas condiciones. Porque es que una cosa es que nos dé así y otra cosa es que nos dé así. ¿Sí? Entonces, ese es el ejercicio que vamos a comenzar de ahora en adelante. Vamos a empezar a aprender a analizar gráficas. ¿Listo? ¿Qué significa analizar gráficas? Identificar qué forma geométrica se crea dentro de la relación, que para nuestro caso sería posición-tiempo, llamada velocidad, cómo se proyecta sobre el eje dependiente, cómo se proyecta sobre el eje independiente y qué información nos empieza a brindar. ¿Listo? Razón por la cual ustedes tienen como tarea averiguar qué es una función, cuál es la regla de la función y demás que ya se les explicó en el otro video, pero van a averiguar también las funciones específicas que les solicitan, porque hay unas funciones específicas que nos solicitan. ¿Listo? Bueno, profe, listo, yo puedo hablar, ¿sí? Yo puedo hablar desde la gráfica, no se preocupen. De hecho, una de las condiciones más importantes en el ITFEX y en la Nacional es la interpretación gráfica. A usted no le dan tabla de datos, a ustedes no le cuentan cómo fue el cuerpo, sino le dicen, mire, un cuerpo se movió y presentó esta descripción gráfica. Tenía esta posición, tenía estos tiempos, la relación que formó fue esta, usted ya sabe que esa relación se llama velocidad, y eso le tiene que decir cosas. ¿Listos? Entonces, pilas con eso. ¿Se pueden hacer cálculos? Claro que se pueden hacer cálculos, siempre y cuando los ejes estén cuantificados. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, usted lo que dice es, ¿cómo se llama la relación entre distancia y tiempo? Entre posición y tiempo o velocidad. ¿Cómo se llama esa relación? Bajo esta condición.
o esta condición o esta condición. ¿Listo? Y esas condiciones nos tienen que dar pues un valor, que en nuestro caso es de 200 metros por segundo. ¿Cómo se obtiene? Valores completos. Ah, bueno, ¿dónde empezó en X? ¿Dónde terminó en X? Entonces usted dice, empezó aquí, se proyectó acá. Terminó aquí, se proyectó acá. ¿Cuál fue esta distancia total? O este cambio de posición total. Tiempo. ¿Dónde empezó? Aquí. ¿Dónde terminó? Aquí. Yo quiero conocer el tiempo, entonces me voy sobre esta condición. Para nuestro caso, comenzó en 2, terminó en 82, significa que todo este intervalo es de 80. ¿Listo? Aquí, comenzó en 0 para el tiempo, terminó en 0,4, significa que toda esta condición valió 0,4 segundos. Ah, bueno, entonces 80 sobre 0,4. ¿Y eso cuánto nos da? 200 metros por segundo. Ah, no, resulta que yo lo que quiero es trabajar por intervalos. Pues usted simplemente dice, bueno, listo, para un intervalo que necesito coger tramos, entonces voy a coger este tramito, desde aquí hasta aquí. Entonces usted dice, voy a mirar primero el intervalo de distancia. Distancia, de aquí a acá. Entonces, ¿cuánto hay? De 22 a 42, 20. Entonces, aquí iría el 20. Listo, de tiempo 0,1 a 0,2, ¿cuánto hay? No, 0,1. Ah, bueno, sería 0,1. Entonces sería 20 dividido 0,1. Ah, no se preocupe, 200 metros sobre segundo. Listo. Ah, no, yo quiero trabajar con condiciones finales e iniciales. ¿Qué pasa? Pues simplemente decimos, posición final. Entonces, ¿cómo se lee? De izquierda a derecha. ¿Dónde comenzó? Aquí. ¿Dónde terminó? En la derecha. Comienza en la izquierda y termina en la derecha. Entonces, final, posición 82. Tiempo, 0,4. Posición inicial, 2. Tiempo inicial, 0. ¿Listos? Entonces, ahí tendríamos 82 menos 2 sobre 0,4 menos 0. ¿Y eso cuánto nos da? 200, que es los cálculos que ya hemos venido trabajando. ¿Listo, mis queridos compañeros? Entonces, mis queridos colegas, les voy a pedir el favor que se pongan a estudiar. Se van a poner a estudiar funciones, porque esa es nuestra tarea, esa es la actividad de esta semana. Pilas, porque lo que estamos haciendo es que veníamos estudiando descriptivamente, luego organizando esa información. Organizar esa información significa correlacionarla. Correlacionarla significa que tenemos una función que tiene una condición geométrica, pero que también tiene una condición gráfica. Condición gráfica, variable dependiente, variable independiente. ¿En qué medimos? ¿En qué medimos? Para nuestro caso el tiempo será independiente, por ende la posición será dependiente. Si yo quiero saber algo de la posición, me voy para acá, algo del tiempo voy para acá, pero lo que ocurra acá se va a llamar velocidad. Si quiero saber de la posición, proyecto sobre posición. Si quiero saber sobre tiempo, proyecto sobre tiempo. Pero si quiero saber sobre velocidad, tengo que analizar esto. ¿Qué es esto? Una línea recta, una condición geométrica, una función matemática, gráficamente hablando. Pilas, compañeros, no se les olviden sus compromisos, bendiciones y nos veríamos la próxima semana con condiciones y ejemplos gráficos para empezar a analizar. Chao, chao, compañeros.